vamos a dejarlo grabado, así después lo pueden repasar. Me confirmaron ya que el lunes, perdón, cualquier cosa les estoy diciendo, que el 1 de diciembre arrancan las fechas de finales, ¿sí? Tengan esa fecha como referencia. Después, cada docente les irá confirmando la fecha puntual del examen o les irán informando a través de Secretaría Académica. Eso quiere decir que estamos nada, chicos. Hoy es 9 de noviembre, no queda nada para empezar con los finales. Así que vayan por las dudas calentando motores. Esta materia es con final obligatorio, así que bueno, los que ya rindieron conmigo el cuatrimestre pasado, les aclaro que va a ser la misma modalidad que ¿sí? Va a ser por escrito, tanto para el libre como para el regular, y en el caso del libre van a tener que aprobar las dos instancias escritas, o sea, arrancan primero con un examen, aprueban ese, pasan al segundo, y recién aprobando el segundo se da por finalizado y aprobado el examen, ¿sí? Eso es para los libres. Así que bueno, no tengo más información que esa por ahora. Si en el transcurso de la semana... bueno, muchas gracias, Emanuel. Que le avise a Victoria también, por favor. Los problemas de conectividad, bueno, estábamos hablando el otro día de eso, de cómo íbamos a manejar el tema de las asistencias. Y bueno, yo sigo insistiendo en que, más allá de que me avisen a mí, también que les quede constancia de que le avisaron a la Secretaría Académica, o a la Secretaria de la carrera, Vicky, así ya nos quedamos todos tranquilos, que estamos todos informados de la situación y después me dirán. Profe, ¿es verdad que van a arrancar en diciembre las clases, la UNCO? Estaba escuchando en las noticias. No sé. Yo sé que, por ejemplo, hay serios rumores de que se arranca el 1 de febrero las clases, y eso tiene que ver con la necesidad de, en aquellos casos, por nosotros más que mal que mal, tenemos una nota dura de cursado, y el dictado, la forma de dictado que nosotros hemos dado, en todo caso reemplazamos la presencialidad con la virtualidad, pero no dejamos de evaluar con número y demás. No entramos en el sistema de proceso, pero sí sé, por ejemplo, en otros sectores y en otros niveles educativos, que ya están rumoreando que arranca la primera semana de febrero, porque los docentes que toman a esos grupos que se desarrollaron por proceso, es decir, que les fueron mandando cuadernillos y los entregaron y fueron obteniendo una nota, una cuestión parcial. Si todo va bien y ya volvemos a la normalidad o a la nueva normalidad, lo que sea que nos espere después de enero, ahí ya los docentes tienen que empezar a tomar contacto con esos estudiantes, que son todos, y tienen que ver cómo van a llevar adelante el proceso. Pero la verdad es que no leí nada de la UNCO, pero sí, puede ser, o sea, depende de qué. También está el tema de que van a habilitar, o al menos hasta lo que yo leí, estarían por arrancar, y tal vez en eso sea lo que me estás contando vos. Hoy no leí nada de la UNCO, sí había leído de la Universidad de Río Negro, que estaban por poner una fecha muy, muy temprana para arrancar con la vuelta a clase presencial, especialmente en el caso de las prácticas, porque Claro, sí, sí. hay carreras que no se pueden recibir porque tienen que tener las prácticas, Les entonces, faltan las horas. Les faltan las claro, horas. entonces, Profe, no ¿usted sé. sabe si Seneca o el Consejo ya habilitó las prácticas para la sobrehigiene? Yo lo que sé es que... Prácticas 1 sí. Prácticas 1 sí sé que están dando porque tengo compañeros que Prácticas, están en prácticas 1. Y las dos también. El Pero, consejo las habilitó. no, sí, pero el tema es que la gente que está trabajando con prácticas 2, porque Ah, claro. ahora las empresas están todas con contagios, entonces no permiten que la gente vaya a las empresas. claro, imagínate, sí, no, está todo súper controlado. No, lo que yo sé, lo que nos informaron es eso, que en principio estaría habilitado para el año que viene, eso es lo que me informaron. Volveríamos con un sistema mixto entre la virtualidad y la presencialidad, porque también es cierto que no podemos
romper el distanciamiento social. O sea, nos queda por lo menos un año más de mantener los 2 metros de distancia y usar el cubreboca, ¿sí? Por lo menos hasta, no sé, mediado del año que viene, seguro hay que mantener el distanciamiento social. Claro, porque decían que el primer cuatrimestre era virtual, como ahora, y iban a ver en el segundo No, cómo era. bueno, esa era la información que yo tenía hasta el jueves de la semana pasada. El jueves de la Sí. semana pasada las universidades firmaron con el ministro Trota la vuelta con protocolo a las clases. Y ahí es donde surgió la habilitación con protocolo de institución por institución, que sea así, mixta. Y también depende de qué, y si es necesario que vuelva a la presencialidad. Hay carreras, hay materias que necesitan la presencialidad. Imagínate un enfermero, está todo bien, pero Sí. si necesita, Sí, sí, sí. necesita poner el cuerpo, Sí. no hay otra cosa. O sea, a mí me daría un poco de cosa que me atienda un médico que se recibió desde la virtualidad. Imagínate. Sí, Practicó, o al ingeniero, o el ingeniero, imagínate, practicó con el oso de peluche en la casa. Sí. Así que Sí, está complicado. está complicado. Igual vayamos paso por paso, no nos adelantemos demasiado. Ahora lo confirmado, recontra confirmado, es que el 1 de diciembre arrancan los finales. Después, cuando yo ya tenga las fechas, se las voy a colgar ahí en novedades de la página, y también les voy a dejar ahí una pequeña reseña para que vayan sabiendo cómo van a ser los exámenes conmigo al menos, ¿sí? Otros profesores eligieron el Zoom, otros una modalidad mixta, bueno, cada uno va viendo cómo lo resuelve. Sí, sí, bueno, vamos a avanzar ahora sí a meternos de lleno en lo que nos queda de teoría de la materia, ¿sí? Vamos a continuar, se me taparon con el chat, lo voy a cerrar, cualquier cosa me avisan, ¿sí? Porque me queda muy grande el chat y me tapa lo que quiero contarles. Bien, nos habíamos comenzado a hablar la semana pasada de cómo fue creciendo el neoliberalismo y llegada la década del 90, como discurso universal, el neoliberalismo asociado a la globalización, empezaron a correr del eje de discusión o correr como elemento de sostenimiento de la sociedad al trabajo. Es decir, desde que arrancó la revolución industrial hasta el predominio del neoliberalismo, el trabajo dignificaba, ¿sí? La idea de tener un trabajo remunerado, de permanecer o de tener muchísimos años dentro de un mismo trabajo, dentro de una misma empresa, era algo que llenaba de orgullo. Pero lo cierto es que eso se podía sostener porque el sistema productivo necesitaba, absorbía esa mano de obra, y cada vez más, porque el sistema productivo para expandirse necesitaba muchas personas dentro de la fábrica. Pero ¿qué pasa? A partir de la década del 70 y del 80 se produce un cambio tecnológico importante, empieza a desarrollarse todo lo que nosotros conocemos hoy como la informática, hay toda una explosión que tiene que ver, ahí entró Agustín, hay toda una explosión que tiene que ver con el desarrollo de la automatización, con la nanotecnología, que no es un dato menor, ¿sí? ¿Por qué no es un dato menor? Porque cuando uno empieza a pensar las consecuencias de ese sistema productivo, lo que sucede es que son expulsivos de mano de obra. ¿Por qué? Porque aparecen los robots que pueden hacer lo mismo que los seres humanos con algunas ventajas. No se enferman, no tienen ánimo, o sea, no se enojan, no se sienten mal, no se enamoran, no se agremian, por sobre todas las cosas no se agremian, con un poquito de aceite y alguno que otro ajuste hace que sigan trabajando. No tienen hijos. No tienen hijos, ¿sí? No, son bárbaros los robots. El tema es que por cada robot desaparecen 4 o 5 puestos de trabajo en aquella época.
hoy ya directamente, bueno, estuve buscando para subirles un ejemplo y lamentablemente no lo encontré. El año pasado había encontrado una nota de una panadería en Francia, una panadería de esas de barrio, que compraron un robot japonés y reemplazaron a todos los maestros panaderos que tenían, que eran 4 o 5, más los que hacían los bollitos. O sea, todo el sistema productivo de esa panadería de barrio lo manejaba un solo robot japonés. Y le quedaban perfecto, porque nunca se equivocaban en los pesos, nunca nada, no se le pasaba, no se le quemaba. ¿Y por qué hicieron eso? Porque si no les resultaba poco competitivo seguir sosteniendo la panadería al valor de tener que pagar sueldos y demás cosas. Entonces, bueno, todo eso tenemos. Vamos al cuadro. Tenemos el neoliberalismo con una nueva política de Estado que busca achicarlo. Corre al Estado de la responsabilidad de ciertas obligaciones adquiridas, entre comillas, que eran, por ejemplo, la educación, la salud, la seguridad social, ¿sí? Todos esos elementos que habían sido incorporados como responsabilidad del Estado desde la mirada del Estado de Bienestar. El Estado neoliberal dice, no, eso no me compete, cada uno se tiene que hacer cargo de su vida. Hagamos una cosa, reduzcamos los impuestos, devolvámoselos a los industriales, a los grandes empresarios, ellos van a generar nuevas fuentes de trabajo y la gente que va a perder, por un lado, el cuidado del Estado, al trabajar va a tener cómo solventar su vida. Esa era, en teoría, lo que proponía el neoliberalismo. Se produce la crisis del 70, entra el neoliberalismo de la mano de Thatcher y Reagan a los gobiernos principales del mundo. Por otro lado, tenemos el proceso de la globalización, vinculado con esto que yo les contaba recién, del desarrollo teórico. Esperen que voy a cerrar porque de pronto el mundo enloqueció y todos quieren hablar conmigo, así que van a quedar ahí. Bien, la globalización, la tecnología, cambio del sistema productivo, entonces vamos a encontrarnos también un gran bombardeo mediático y comunicacional de, oh, qué bárbaro esto de el consumo extremo, ¿no? Siempre la política, siempre la cultura, hola Agustín, sí, ya te marqué el ingreso. Siempre hubo desde los grandes centros de la industria cultural, como es Estados Unidos, un bombardeo de lo idílico que es vivir el sueño americano. Pero de la década del 80 en adelante empieza otra carga fuerte publicitaria en la cual si uno se deprimía consumiendo, reventando la tarjeta en el shopping, se volvía más feliz que nunca. Bueno, la cuestión es la siguiente, chicos. Todo este combo se junta. En el medio hay un ser humano. Ese ser humano que crece con la idea de que tiene que incorporarse al sistema de trabajo, pero que el sistema productivo cambia, ya no lo necesita. Pero además se encuentra con otras situaciones ese ser humano. Ese ser humano se encuentra con la realidad de que son muchos más como él los que se van a buscar ese puesto de trabajo. Hay muchísimas personas más con las que tuvo que competir su papá, tal vez, o su mamá, ¿sí? Además de eso, el nuevo sistema laboral requiere cierta capacitación, cierta preparación, cierta ductilidad, cierta flexibilidad para adaptarse al sistema y aún así no tiene garantizado la ingreso al trabajo. Entonces, hay toda una masa de discursos, de explicaciones que empiezan a plantear que el trabajo no necesariamente es el eje que ordena el sistema social, lo desplaza como un factor de generador de ganancias, un factor generador de ganancias, y empiezan a promocionarse otras cosas. Y ahí es donde empezamos a encontrarnos con tipo de discursos que apuntan a, no sé, al bienestar emocional, a esto de trabajo para vivir, no vivo para trabajar, que eso sería lo ideal, pero hay que ver cuánto te rinde, digamos, cuán rentable es y depende de lo que trabajas, ¿no? Bueno, pero empiezan a proliferar la cantidad de cursos de autoayuda, New Age, Feng Shui, todo lo que
corre del eje de la racionalidad, de la emocionalidad a la búsqueda del trabajo y empiezan a explotarse desde la discursividad y también desde las prácticas otras cuestiones. Lo cierto es que el neoliberalismo, ¿para qué hace eso? ¿O por qué promueve eso los grandes centros? Porque el tema es que si la ciudadanía en su conjunto a nivel mundial sigue exigiendo el acceso al trabajo, no se le puede dar respuesta. Porque hay datos objetivos, pero además hay mecánicas y hay políticas que avalan el proceso del desempleo. Porque más allá de que hay un dato objetivo y que es que el sistema productivo empieza a ser expulsivo por la incorporación de la tecnología, también empieza a pasar que el neoliberalismo y la globalización necesita un desempleo masivo. ¿Y por qué se necesita ese desempleo masivo? Porque es la única forma de quebrantar la voluntad del trabajador. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo voy a buscar trabajo y cuando entro a la sala en la que están buscando trabajo, hay 2 o 3, yo sé quiénes son mis competidores en todo caso, y puedo ponerme un poco más firme, puedo lucirme un poco más con mi CV y exigir ciertas cosas. Pero si yo voy a buscar un puesto de trabajo y tengo que hacer 5 colas de cuadras de cola para poder acceder a la entrevista, y es muy probable que si en algún momento me llegan a atender 10 horas después de haber estado esperando, además de que llego recansada, me van a decir, ¿sabes qué? No me importa lo que vos haces, no importa que seas licenciada en Ciencias de la Comunicación. Acá necesitamos a alguien que venga a atender el teléfono. No, pero yo puedo atender el teléfono. Perfecto. Ahora, ¿sabes qué? Si vos querés este trabajo, no te voy a pagar el título, no te voy a pagar las vacaciones, no te voy a blanquear, no esto, no lo otro, no lo otro. Y además, ¿cuánto te sale el boleto colectivo? 10 pesos. Bueno, 10 pesos y no sé, y 20 pesos más para el arroz. Listo, ahí está, tu sueldo serán 300 pesos por mes. Es muy poco. Bueno, fuiste, tuviste que esperar 10 horas para que yo te dé el trabajo, para que te dé la entrevista. Eso es lo que empezó a pasar en el mundo. El nivel de desempleo fue tan brutal que el trabajador que estaba acostumbrado a exigir, ¿sí?, que estaba acostumbrado a exigir cierta reglamentación, cierta cobertura laboral, automáticamente la empieza a ceder en pos de sostener el trabajo. ¿Qué pasa en Argentina? Nosotros veníamos con un proceso ya neoliberal en marcha, pero con un neoliberalismo, diríamos, un poco más inmaduro, ¿no? Los procesos de las privatizaciones, la apertura de las exportaciones, las importaciones, la vuelta dolarizada de la economía es un proceso iniciado y profundizado por la última dictadura militar. Pero cuando asume el expresidente Carlos Saúl Menem, el neoliberalismo ya había tomado forma, ya había crecido, ya había conocido las políticas, ya habían reglas del juego nuevas para desarrollar, y con esa impronta entra el neoliberalismo a Argentina. Entre paréntesis, el presidente Carlos Saúl Menem llega al poder en Argentina, a la presidencia en Argentina, por el voto mayoritario en las urnas del 14 de mayo de 1989. Pero él llega a ganar esa elección rotundamente porque había propuesto implementar el estado de bienestar. Justamente todo lo contrario de lo que hizo después. ¿Por qué propone esto? Porque el estado de bienestar era la bandera emblemática del peronismo. El peronismo nace y se asienta en Argentina como el defensor y promotor del estado de bienestar. Pero no tardó mucho, 6 meses Menem en la presidencia para dar vuelta, abrir la puerta y hacer justamente todo lo contrario de lo que había dicho. De hecho, si ustedes quieren todavía pueden buscar por ahí, hay un documental muy interesante que se llama Las patas de la mentira, y que alguien le pregunta, un periodista le pregunta al expresidente por qué no le había dicho a la ciudadanía qué es lo que pretendía hacer, y él dijo sin avergonzarse, porque si les decía lo que pretendía hacer nadie me votaba. Bueno,
consecuencias, ¿sí?, de la impronta del neoliberalismo es que en Argentina empiezan, como dice la placa, a agudizarse los problemas laborales. Entonces, ¿qué pasa? Crece el desempleo en el país. Crece por todos lados, crece porque se despiden miles de trabajadores del Estado, porque se para la obra pública. La obra pública muchas veces lo que hace es sostener la rueda económica de empresas privadas que son las que después contratan a otros, ¿sí? Se retrae la inversión en educación, salud y demás, lo que hace también que se expulse mano de obra capacitada. Obviamente se ataca a las ciencias, se empiezan a volar los científicos del país, se atacan las universidades, que es donde se alimentan los cerebros más importantes. Empieza a aparecer la subocupación que en realidad era algo muy habitual para muchos de nosotros que estábamos tratando de sostenernos en el mercado laboral. ¿Por qué? Porque nosotros aceptábamos trabajar menos tiempo, aceptábamos menos paga, aceptábamos no estar en blanco, ¿sí? Aceptábamos el trabajo por temporada y que no tiene que ver con la temporada que conocemos en la región de las personas que trabajan en los galpones y que saben que termina la temporada, se van, continúan con un sistema, digamos, con un contrato y saben que el año que viene van a volver. No, eran temporadas inventadas, ¿sí? De 15 días, 20 días, y nunca uno lograba la posibilidad de reclamar el derecho a ser empleado dependiente, ¿sí? Establecer una relación de dependencia era algo bastante importante. El aumento del empleo no registrado, el empleo en negro, ¿sí? Esto también es otra particularidad que tiene que ver con la renuncia propia de el mismo trabajador que con tal de sostener su fuente de ingresos, negociaba y aceptaba un salario, como dice por acá, a la baja, ¿sí? Bien, este es el marco con el cual nosotros empezamos a encontrarnos, o es el contexto que termina alimentando lo que va a terminar siendo el 2001, el 20 de diciembre del 2001, un periodo en el cual los trabajadores, a partir de la ley de flexibilidad laboral, a partir de justamente la destrucción de la matriz industrial, nuestra matriz industrial que venía bastante cascoteada, ¿sí? Es decir, el sistema productivo, los parques industriales y demás habían venido estaban bastante cascoteados porque no podían sostenerse frente al impacto de las importaciones. Y no porque las importaciones fueran mejores que lo que nosotros producíamos, sino que los salarios eran tan bajos que a uno le convenía o podía en realidad comprar cosas importadas que eran más baratas que las nacionales, no porque duraran más, se rompían muchísimo, pero lo que se podía comprar. ¿Sí? Es cuando empiezan a florecer por todos lados los todos por 2 pesos. Entonces, bien, ese caldo de cultivo social que además termina generando algo que no se había pensado que el neoliberalismo iba a tener que hacer. Porque una de las primeras cosas que ataca cualquier discurso neoliberal es la ayuda, entre comillas, social a las personas que no tienen un ingreso estable. Esto de los planes sociales que a tanta gente sulfuriza, ¿sí? Que porque tanta gente se enoja y eso que el neoliberalismo decía que tenía que desaparecer, en nuestro país se triplica. Y no solamente en nuestro país. Cuando uno observa las políticas neoliberales del mundo en general, empiezan muchos países y muchos gobiernos a inventarle el nombre que le inventen, pero a terminar destinando una buena cantidad del presupuesto a solventar ese tipo de ayuda social destinada a aquellas familias que no pueden sostenerse por un ingreso propio. ¿Y eso por qué es? Porque necesitan de alguna manera aplacar la queja social.
Y esa es uno de los aprendizajes más grandes que ha tenido el neoliberalismo. Porque si uno observa cómo ha sido la segunda oleada del neoliberalismo que surgió en el mundo a partir del 2010, 2011, otra vez que hay como toda una vuelta hacia el neoliberalismo, uno empieza a observar que esta cuestión de dureza con la que se suponía que se iban a manejar no es tan dura en algunos lados y que curiosamente cuando uno observa con quién se sienta a discutir o a charlar o a negociar, uno dice, pero perdón, ¿cómo es esto? ¿No? Y hasta ahí llego. Investiguen ustedes después y van a encontrarse algunas sorpresas. Pero lo bueno es que el neoliberalismo tiene que explicar de alguna manera por qué esa receta mágica que iba a hacer que los industriales generen trabajo a granel no suceda. La revolución productiva de la cual hablaba Carlos Menem nunca sucedió. El efecto derrame del cual hablaban los voceros del neoliberalismo nunca sucedió. En todo caso, lo único que se derramó fue miseria hacia abajo y un ensanchamiento en la distancia entre las clases pudientes y las clases medias y bajas. Ensanchamiento que hasta hoy se sigue sintiendo. Ahora Profe, bien, sí. disculpe, ¿el diagnóstico oficial es respecto al neoliberalismo? El neoliberalismo va a dar este diagnóstico oficial. Ah, listo, gracias. ¿Sí? Entonces, ¿cómo explican que no sucede lo que prometieron que suceda? Y entonces empiezan a decir, y acá nos preguntaba bien Facundo, la primera respuesta que dan es, la crisis que se está dando es un problema coyuntural. ¿Qué quiere decir que es un problema coyuntural? Que es de ahora, que es contextual, que es por cuestiones inevitables, cosas que pasan, pasaron cosas, ¿sí? Que no podían evitar, pasan muchas crisis, la crisis tequila, ¿sí? El efecto tequila, el efecto vodka, de todo pasa. Bueno, la cuestión es que no pueden levantar la economía, entonces le echan la culpa a las crisis del mundo, y el mundo le echa la culpa a las crisis argentinas. Y así está tirándose las pelotas entre los países, pero nadie da una solución a ninguna de las crisis que suceden. Ya va a pasar, ¿sí? Ya se va a superar. El otro argumento que desplaya el neoliberalismo, que desarrolla, que expone el neoliberalismo, es atribuir el desempleo a la falta de flexibilidad del mercado laboral. Y esto es algo que nosotros nos hemos acostumbrado a escuchar. Esto de que la mano de obra argentina es cara. Es muy cara. ¿Por qué? Porque tenemos un montón de leyes laborales que nos protegen. Entonces, la culpa de que no vengan las inversiones al país es de esas leyes laborales que nos amparan. Entonces, ¿cuáles son la receta o cuál es la opción que nos queda para resolver la crisis del desempleo? Flexibilizar, no queda otra. O sea, para esta mirada, la única forma de sostener un empleo aceptable y en un nivel de salario aceptable es dejar que libremente la oferta y la demanda salarial se equilibre entre sí. Lo cierto es que eso no va a suceder. Vuelvo a repetirles esto. En la medida que el proceso productivo requiera menos seres humanos, nosotros no vamos a desaparecer de la faz de la Tierra. Al contrario, generalmente de generación a generación se aumenta la cantidad de seres humanos que van a pujar por un puesto de trabajo. Por lo tanto, si el libre equilibrio es la relación de a mayor oferta, ¿sí? Menor demanda, o sea, menor costo del producto. Entonces, si el producto somos nosotros y nosotros somos cada vez más los que estamos peleando por un puesto de trabajo, nunca, jamás se va a lograr que el salario sea digno.
Porque si yo me cruzo del otro lado y soy empresario y tengo 500 personas esperando mi puesto de trabajo, si no hay un marco legal que me obligue a mí a respetar un mínimo del trabajador que contrato, si yo no tengo ese marco laboral y me quedo en el laissez-faire, laissez-passer, en el libre mercado, listo, yo te ofrezco lo que quiero. De hecho, bueno, una de las cosas que a veces sucedan en clase que no hemos podido hacer acá es jugar un poco. Una vez conseguí en un grupo de estudiantes de Seneca, jugando a ver cuánto me costaba la mano de obra, una vez conseguí 3 alumnos que trabajaban por el precio de uno. Haciendo un juego. Pusimos a ver quién estaba dispuesto a trabajar por un mínimo y se los iba bajando porque eran 40 por un puesto de trabajo. Conseguí 3 por el precio de uno. Y eso es lo que pasa en la realidad. Ahora, el diagnóstico oficial siempre es ese. O en ese el neoliberalismo decía eso, no, la culpa es la falta de flexibilidad del trabajo. Entonces ahí es cuando aparece la flexibilidad laboral, que hace, entre otras cosas, aumenta la jornada, te eliminan el periodo de prueba, te pueden tener a prueba permanentemente, no es necesario que te blanqueen, eliminan la indemnización, por lo tanto te pueden echar como quieran, cuando quieren y de la manera que quieran. Y después, y esto tiene algo de verdad, este último ítem sí tiene algo de verdad, y es el tema de la adecuación de la mano de obra a los nuevos requerimientos tecnológicos. Esta es una realidad, que nos guste o no nos guste. Si nosotros no sabemos adaptarnos, si no tenemos la predisposición para aprender de qué se trata esto que está viniendo, nos vamos a quedar afuera del mercado laboral. Y eso no tiene que ver con que tengas 45, 60 o 18. Si uno no tiene la disponibilidad para aprender, no se sostiene. Pero hay una cuestión básica, y hablamos alguna vez de la meritocracia. La meritocracia lo que hace es que vos desde chico, si tus papás te pudieron pagar el curso de inglés y el curso de computación, vas a llegar a los 18 años sabiendo hablar inglés perfecto, con el first pago y certificado, y conociendo y administrando quizás la mejor computadora que puedas tener y teniendo los conocimientos tecnológicos los mejores que puedas tener. Mientras que otro llega a los 18 años con un inglés arrancado de los pelos, quizás si pudo y si tuvo de alguna manera continua en el secundario, y viendo cómo se maneja con la compu que heredó o la que pudo comprar hace 10 años con un, no sé, un XP, que apenas funciona porque se cuelga con el sistema actual. Entonces, es distinto llegar a los 18 años con todo puesto, porque vos entonces te manejás de una manera distinta en el mercado, que el otro que tiene que arrancar a los 18 años a aprender inglés y ver cómo junta para comprarse una compu mejor para insertarse en esto que es el teletrabajo, por ejemplo. ¿Sí? Pero esta falta de adecuación de la mano de obra a los nuevos requerimientos técnicos es real. Y además hay otra cuestión que tiene que ver con el nuevo marco tecnológico. Y esa otra cuestión es que la tecnología sí genera nuevos puestos de trabajo, pero no aumenta la cantidad de demanda de los puestos de trabajo, por el contrario, la reduce, porque justamente la tecnología es de carácter piramidal, entonces cada vez necesita gente más inteligente, más preparada, ¿para qué? Para generar sistemas con mayor capacidad automática, que lo que terminan haciendo es expulsando más mano de obra. Entonces, bueno, creo que el otro día les decía a ustedes que en el 2018 había salido, 2017, habían salido la Comunidad Mundial Económica diciendo que para el 2023 calculaban ellos que iban a desaparecer el 50% de los trabajos que nosotros conocíamos, ¿sí? ¿Por qué? Porque iban a haber sistemas informáticos que los iban a reemplazar. Y entre ellas cosas aparecían, por ejemplo, los guías de los museos. Porque con una app que vos te descargas, que de hecho ya está funcionando, vos te parás frente a cualquier pieza de museo, te ubica por geolocalización y te dice, vos estabas viendo la Mona Lisa que la hizo fulano de tal, observar el trazo.
Lo mismo que te podía decir una persona, te lo va a decir esa app. Sí, Y y, ahí, y aparece en varios idiomas también. por supuesto, pero además Sí. pensé Ni siquiera, yo el año pasado que estuve en la Sagrada Familia, ni siquiera era una aplicación, era un teléfono que te lo colocabas y le seleccionabas el idioma. el idioma y ya está. Claro, claro. Pero por ejemplo, ahí me acuerdo que cuando pasó eso, cuando leímos eso, yo estaba trabajando en otro lado y una de las cosas que nos empezamos a poner a pensar es que de nuestro grupo, de nuestro equipo de trabajo, de poder sostenernos en el panorama que habíamos visto, realmente de los 10 que había, 3 teníamos la posibilidad de sostenernos. 3. Después había otro grupo al que teníamos que empezar a preparar urgentemente, que se empiecen a amigar con la tecnología, porque hay mucha gente y no tiene que ver con la edad, sino con la predisposición, que no quería saber nada, que le venía esquivando, pero si no se ponía al día, iban a empezar a ser obsoletos, porque su trabajo iba a desaparecer, entonces necesitábamos que esté capacitado para justificar la continuidad de la contratación. Pero después había un grupo de personas que no íbamos a poder sostener. Y me acuerdo entre ellos el chico que era cadete. ¿Por qué? Porque habíamos iniciado el proceso de despapelización. Entonces el cadete al que nosotros le dábamos el papel para que lleve a una oficina, vaya a la otra, lo lleve, lo baje, no hacía falta más. Porque ese papel iba a desaparecer. Entonces no lo íbamos a poder sostener. Y también en ese momento, y en esa organización habíamos empezado a pensar en otras personas. Teníamos una compañera que era cafetera, que no, seguramente no la iban a sostener. Si el grupo de trabajo se reducía a lo que nosotros creíamos y si avanzaba al ritmo que nosotros creíamos, teniendo en presente lo que decía ese informe, y era muy probablemente que nosotros terminemos, éramos 3 las que seguramente íbamos a continuar, terminemos trabajando como hoy, home office en la casa, por lo tanto esas personas no iban a ser necesarias para que sigan trabajando. ¿Quién necesita a alguien que esté para mantener la cocina, mantener limpio y te sirva un café si no hay a quien servírselo? Pasa hoy. ¿Sí? Ahora bien, frente a este combo complicado, ¿sí? ¿Cuáles fueron las soluciones que ofrece el neoliberalismo? Primero, no intervenir. Arréglense ustedes, muchachos, esto es la relación libre entre la oferta y la demanda en todos los ámbitos. Alguien dice, ¿y qué pasa? ¿Qué pasó? ¿Qué pasa con aquel que no entra? Y ahí empezaron a aparecer cosas muy interesantes. En Argentina se empezaron a crear instrumentos o organismos vinculados a la capacitación y a la promoción de microemprendimientos. Hubo todo un proceso y todo un marketing frente al desarrollo de los emprendedores. La cuestión es esta, detrás de eso se le daban subsidios. Tengan presente ustedes que el neoliberalismo decía que el Estado tenía que achicar su participación en el mercado, en la sociedad, y que cada uno se tenía que hacer cargo de su presente y futuro, ¿sí? Entonces, ¿el Estado qué hace? Inventa cosas como, por ejemplo, el plan jefa y jefe de hogar. ¿Qué era eso? Trabajaban 4 horas en una empresa y le pagaban un sueldo, por ejemplo. Pero los emprendedores, ese Estado que discursivamente decía, no voy a solventarlos, les pagaba capacitaciones que siempre iban detrás de lo que el sistema productivo realmente estaba necesitando. Pero además de esas capacitaciones, les brindaban subsidios para iniciar en microemprendimientos, de los cuales la mayoría, casi un 90%, fracasó y seguía fracasando y fracasa. ¿Y saben por qué es eso? ¿Tienen idea de por qué los microemprendimientos no logran sostenerse? ¿Por los impuestos? La cantidad de impuestos que se le cobra. No, porque los La microemprendimientos no competencia. pagan impuestos, Porque La no porque competencia tienen una internacional. protección para que se desarrollen. ¿Cómo, Juan? no hay, La competencia internacional. Los precios más baratos de la... no hay quien compre. No hay que compre, la competencia. Muchas ¿Profe? veces no hay. Sí, Ayelem.
Ayalen. Ay, perdón, no sabía si se me escuchaba o no. Ah, Perdón, la interrumpí. no, está bien. Yo le quería decir que era un curro igual eso, lo de, bueno, no puedo generalizar, ojo, ¿no? Lo de jefes y jefas, porque me acuerdo que era, le digo porque estaba mi hermana en ese tiempo metida, y era profe, no sé si tenía que ir 2 horas, cosían, no sé, hacían un ejemplo, muñecos, ¿no? Y Sí. después era dar el presente en marchas políticas. No le puedo decir para quién, porque la verdad que no me acuerdo en ese tiempo, pero eran más eso, era ir a las marchas, a hacer bulto, digamos, llevar banderas y cosas así, y ella le tomaba, me acuerdo, el presente, pero me acuerdo patente, porque es más, yo era piba en ese tiempo, chica, yo vivía en Buenos Aires antes, Ajá, ¿en qué y parte? me llegaba, y yo se ve que estaba tan ocupada que iba, porque la que le pagaban, me ¿En qué acuerdo si era parte mi de hermana, Ayalen vivías? Monte Grande, zona sur. Ah, mira. Y venía unos colectivos, un ejemplo, que hoy en día eso lo veo en la tele, Sí. pero y hasta vergüenza me da porque ni siquiera yo sabía a qué iba. Yo iba y hacía bulto con mi hermana, me acuerdo, profe así, y ¿Sí? plan jefe y jefa, yo lo escuché muchísimo, como le digo, en Sí. ese tiempo, no me acuerdo si tenía 14 años más o menos. Sí. Pero Y la eso mina pasa. iba, le pagaban el sándwich y la gaseosa, si Sí. bien, bueno, ella Sí. cobraba una plata, Sí. era así, Sí. ni ella sabía para quién iba a Sí. hacer lío, ¿sabes cuántas veces se armó lío? Después, bueno, después ya, cuando mi mamá se enteró que yo iba, no me dejó ir más, pero mi hermana iba Pero y... quedaste fortalecida. Si sobreviviste en esas marchas, nada más te asusta. Bueno, No, ya después de esto, Profe, ya roté, ya todo. claro. Sí, es consulta. verdad lo que estás diciendo. Perdón, no sé quién me habla. Sí. Yo, Juan. Era consulta, ¿el plan jefe y jefa cuándo se dio? ¿En el 2002, no fue? No, 2000, después arrancó de en la... 94. Ah, bien. Ah, estaba confundido, tenía esa duda. Arrancó en 94 y después se sostuvo. Claro, Sostuvo. bien, perfecto. Digamos, esa es la cuestión que era llamativo, porque digamos, este Estado, porque uno puede entender que este sistema de ayuda en otros proyectos de Estado estén, porque el Estado de Bienestar lo sostiene, es parte de su política, pero era sumamente llamativo que en el menemismo se desarrollaran todo este tipo de situaciones, siendo que el menemismo se reconocía como neoliberal y tendría que ir a recortar esos fondos. Sin embargo, se multiplican, ¿sí? Justamente por esto. Y además, bueno, acá hay operatorias políticas que era parte de eso también, ¿sí? Después, bueno, en algún momento los que están en ética ahí tienen lo que acaba de contar ella, tiene que ver con la perversidad, de paso les tiro ahí el gancho. Pero bueno, la cuestión es esta, chicos. La cuestión de la promoción de los emprendimientos productivos, como de los microemprendedores, como una salida laboral era nada más que un entretenimiento. Muy pocos lograron sostenerse porque no había un estudio real del mercado, porque no había quien comprara, porque si, lo que a vos te costaba, no sé, producir un fideo, en ese contexto además que el consumidor era distinto del consumidor de hoy, porque hoy hay como una conciencia de ayudar al artesano, al microemprendedor, de consumir cosas que no tengan, no sé, aditivos, hay como otra mirada del consumo, pero en ese momento ibas a comprar lo más barato y lo que te alcanzaba, o sea que si en la feria no había algo que te resultara redituable, no lo sacabas, no lo consumías. Entonces, realmente el proceso de los microemprendimientos servía para muy pocos lograban sostenerse en un tiempo y obviamente si alguno de los miembros del microemprendimiento conseguían un trabajo, entre comillas, remunerado y que garantizaba todos los fines de mes un sueldo, olvídate, se iban detrás de ese proceso, ¿no? Después la otra Es que, respuesta... profe, Sí. disculpe, si no hay plata en la calle, por más emprendimiento que haya, es lo que está pasando ahora. Ahora, en todo, aparte de su trabajo, venden algo o elaboran una tarta, un pan casero, pero no hay plata. Exacto, David, es así, es la realidad. Lo que estás diciendo es una de las primeras causas por las cuales los emprendimientos eran en realidad una ficción para hacer sentir a la gente que estaba ocupada,
mantenerlos ocupados en eso y que no estén reclamando o que no estén en su casa maquinando cosas que después podrían traerle alguna situación social, que después terminó explotándole de la rúa y no fue justamente la gente de los microemprendimientos, sino fue la clase media. Porque también, bueno, hay procesos históricos que uno no logra, no puede explayarse en este tiempo, pero que sí hace que ciertos grupos sociales ya para esta época hayan internalizado el clientelismo. Pero la clase media, cuando vio que no podía tocar su sueldo, sus ahorros, enloqueció. Y ahí dijeron, ya está. Si ahí se olvidaron, yo me acuerdo de una semana antes de la explosión, habían hecho algo así como la semana de los museos, y habían hecho una nota a la gente de TN, a las personas de Palermo, ofendidísimas porque habían cartoneros mientras ellos estaban yendo a los museos, y le afeaban el paseo, y una semana después estaban rompiendo la cacerola al lado del mismo cartonero que habían mandado echar, o sea. Pero bueno, esos son hitos históricos que merecen revisión con más tiempo. Fíjense, aparece, y esto es lo que yo les estaba diciendo recién, aparece la cuestión del seguro de desempleo, que también era otra de las cosas, que te lo daban por 6 meses, cuando te quedabas desempleado te lo daban por 6 meses, y después tenías que dejar pasar otro tiempo y por ahí te lo renovaban, y así se terminaron generando situaciones que lo que hacían era arraigar la condición de desempleado en todo caso, y uno de los daños más graves que hubo en esto es que muchas familias, muchas personas tristemente nunca más pudieron volver a ingresar en un sistema laboral medianamente decente. No solamente porque el sistema productivo nunca logró recuperarse del todo, no solamente porque el sistema productivo se transformado sigue siendo expulsivo, sino porque además esas personas terminaron internalizando y haciendo parte de su subjetividad que no merecían o que no tenía sentido ingresar en ese mercado laboral. ¿Sí? Bueno, para cerrar, ¿sí? Básicamente lo que termina sucediendo con la década del 90, que la vamos a extender un poquito más y la vamos a cerrar el 20 de diciembre del 2001, es que queda una Argentina transformada, un sistema, una matriz industrial desarmada, que queda una Argentina tambaleante, endeudada, sin miras de salir hacia adelante y con una crisis institucional gravísima, gravísima. Y en el medio, el trabajador argentino que durante mucho tiempo había tenido la esperanza de que, repito una frase histórica, el trabajo dignifica, empieza a sentir que el trabajo ya no va a ser, o al menos un único trabajo, ya no va a ser la garantía de bienestar, sino que va a tener que empezar a hacer pasar esto que decía recién David, ¿no? No me voy a olvidar más, hace ya un tiempo atrás, una vez entró a un estudio y me encuentro una arquitecta que estaba con unas revistas de una ropa deportiva y yo pensé que la estaba mirando, nada más, y no, la estaba ofreciendo. Y estoy hablando de una arquitecta, ¿sí? Bien. Demos vuelta a la página de diluidos y diluyentes. Breve cuento de esto, chicos. Ese texto es del 2001. Sí, se escribió en un contexto de investigación. Estábamos en la Universidad de Buenos Aires, un grupo de estudiantes, analizando el impacto justamente de lo que estaba pasando con el neoliberalismo, con las fuentes de trabajo, con la identidad del trabajador, qué estaba pasando con nuestros argentinos en el mundo, porque el nivel de expulsión y el nivel de inmigración que teníamos era altísimo, especialmente en los jóvenes profesionales o profesionales con una calificación avanzada, y en ese proceso empieza a aparecer o empieza a pasar un fenómeno en España que a mí, por el proceso de investigación que estábamos llevando adelante, me llamó poderosamente la atención. ¿Qué sucede? España, como todo el mundo, empieza a resentir la cantidad de desempleo.
Donde se empieza a sentir fuertemente el desempleo es en la periferia de las grandes ciudades de España. Lo mismo pasaba en nuestro país. Pero ¿qué le pasa a España? ¿Qué le pasa a Madrid? Empieza a recibir oleadas de personas de todos lados del país, a los que había que sumarle los inmigrantes. Y todos iban a la capital a buscar un puesto de trabajo porque en su pueblo no lo conseguían. ¿Y qué pasa cuando se condensa la gente en un mismo espacio? Un espacio que no le puede dar casa, que no le puede dar comida, que no le puede dar salud. Esa gente empieza a hacinarse, empieza a enfermarse, empieza a enojarse y empieza a generar tumultos sociales. Entonces el Estado, que la veía venir, decide empezar a promover algo que para ese momento, ya lo había masticado bastante Europa, pero que hasta el momento el Estado o los Estados no los habían tomado como herramienta de gobierno. Y empiezan a promover el teletrabajo. Y el objetivo detrás de esa promoción del teletrabajo era hacer que las personas no se concentren en la capital, sino que se queden en sus pueblos, que se queden en sus casas, ¿sí? Y que en lo posible se aíslen de un entorno que podría, o de una influencia que podría llevarlos a generar algún tipo de rebelión, que es lo que estaba intentando en ese momento el gobierno español frenar. Cuento corto, hago la investigación, ese texto que ustedes ven es un resumen del detalle en la investigación y se termina publicando después en España, acá en el país no. ¿Qué pasa? ¿Sí? Nosotros vamos a encontrarnos con que en la modernidad y durante la primera parte, los primeros 90 años, concretamente del siglo XX, hay una estructura laboral muy concreta. Esa estructura laboral es la fábrica, es la oficina, es el lugar donde uno va a trabajar. Hay un sujeto muy concreto que es el trabajador, que se concentra ahí, que se entrelaza con sus compañeros, que comparte, que discute, que se construye con una identidad de trabajador, y hay una sociedad que se planta, ¿sí? Y se expone en un espacio geográfico que es la ciudad. Esa ciudad escenográfica donde habían espacios puntuales para cada una de las cosas que uno tenía que hacer en la ciudad. Uno habitaba la ciudad. Y cuando hablo de habitar, estoy hablando de una experiencia subjetiva y de una definición que viene de la filosofía, ¿sí? Que tiene que ver con el existencialismo. Es decir, yo no paso por la ciudad y no hago nada en la ciudad. En la ciudad tengo mi lugar de almuerzo cuando corto mi trabajo. Y generalmente son 2 o 3 lugares donde genero anécdotas, donde genero amigos, donde genero afectos. Tengo un horario comprometido. Subo al colectivo, me tomo el taxi, voy hasta la esquina o me voy en el auto y siempre con esa misma rutina, siempre por la misma calle, coincido con las mismas personas. No sé si a ustedes les habrá pasado tener que transitar a su lugar de trabajo y en algún momento darse cuenta que van por donde van, siempre terminan viendo las mismas personas. Yo lo veo que David me dice que sí. Pero ¿no les ha pasado darse cuenta que... qué sé yo, o sea, cosas que pasan cuando uno habita la ciudad, es que uno sabe que si salió 7:30, va a pasar por tal parada de colectivo y vas a ver siempre a la misma señora y al mismo señor. ¿Sí? Y si no lo ves, algo pasó. O es en realidad el timing, o vas más tarde o vas más temprano. ¿Sí? Hay rutinas que hacen que este trabajador, esta empresa y esta sociedad se entrelacen y hagan que uno tenga una experiencia subjetiva de habitar, de vivir, de estar, ¿sí? De sentir. Pero ¿qué pasa cuando empieza a promoverse el teletrabajo? Lo primero que empieza a pasar
es que esos lazos se empiezan a romper. Y es un poco lo que hoy estamos vivenciando todo. Esto que David me dijo hoy, vacuna sí, vacuna no, sí, vacuna, todo lo que sea necesario para salir. ¿Para salir a qué? A volver a encontrarse con esos espacios, porque por más que uno esté por WhatsApp, por Zoom, por lo que sea, hay un montón de cosas que no se viven más. La experiencia de estar en la calle no se vive más. La experiencia de salir a recorrer, a mirar, si uno lo hace, pero lo hace con cierta atención, lo hace sorprendido muchas veces. Acá en la ciudad donde yo vivo hay increíble la cantidad de negocios que han cerrado y otros que están intentando abrir, que están apostando, o sea que la fisionomía de la ciudad ha cambiado, ¿sí? Ahora bien, ¿qué pasa con este trabajador que empieza a ser parte de este movimiento del teletrabajo? El trabajador que en algún momento había empezado a humanizarse y a ser observado como como sujeto humano por Mayo, ¿sí? Ese señor con el que ustedes se cruzaron en organización industrial, empieza a transformarse nada más que en un avatar. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Que mi vínculo con mis compañeros ya no son los mismos. Yo voy a estar conectado a través de una información que transmito, de un documento, de una imagen. Si uno mira las caritas que generalmente se eligen como soporte o como identificación, o es un perro, un gato, un dibujo o alguien muy feliz en un momento específico. Es una quietud absoluta, pero cuando uno está trabajando con alguien, uno lo ve si está bien, si está mal, escucha su tono de voz. Entonces uno empieza a funcionar no más como un ser humano en el mundo del trabajo, sino como un elemento productor de resultados. Por primera vez en la historia, a través del teletrabajo, se acaba la duda sobre el desempeño de una persona. Yo empiezo a poder controlar hasta último momento, bueno, Abril, hasta último momento empiezo a controlar qué es lo que hace. Es decir, a mí no me puede macanear más con esto de que trabajó 7 horas, porque yo puedo controlar si estuvo las 7 horas conectado o no, y haciendo qué o dejando de hacer qué. Cuando uno trabaja en una empresa, ahí se toma un tiempo, para tomar un café o para ir al baño, si te permiten. Pero ahora no, está todo fríamente calculado y con el desarrollo de la tecnología cada vez más. ¿Sí? Y entonces empiezan a pasar cosas. ¿Qué cosas se cambian o qué cosas se diluyen? Es esta identidad del trabajador. Este trabajador que viene cascoteado de un proceso neoliberal que le obliga a romper el lazo de solidaridad que había conformado a principios del siglo XX, que se había traducido en una consolidación a través del sindicato, que después por los procesos que nosotros vimos, ese proceso de sindicalización empieza a caer, pero que además de destruirse eso, empiezo a dejar de percibir la necesidad de aliarme con otro para resolver cuestiones en común. ¿Saben por qué? Porque desaparece la posibilidad de tener cuestiones en común con otro. Porque yo con mi compañero de trabajo, no sé si les pasará a ustedes, pero no solamente comparten la tarea que hacen sus compañeros de trabajo, con sus compañeros de trabajo también comparten la emotividad. Sus compañeros de trabajo, si ustedes están al lado y ustedes están mal, se van a dar cuenta, y si tienen un buen grupo de compañeros de trabajo los van a contener. Le van a decir, che Agustín, che Ana, che Carolina, ¿qué pasa? ¿Cómo estás? ¿Qué necesitas? Pero acá no, es muy difícil que eso se dé. Y además vieron cómo es esto de el vínculo virtual. Generalmente uno está súper ok todo el tiempo. Entonces se diluye eso. Esa identidad del trabajador se empieza a esfumar y empezamos a hacer nada más que bytes o códigos de información. Lo siguiente que va a desaparecer como espacio de unión, de encuentro, va a ser la ciudad. Y empieza a ser esto que tenemos acá descrito, que no es algo que yo inventé, ¿sí? Sino hay algo que hay un señor, si ustedes tienen ganas,
de leer algo interesante. Hay un señor que se llama Deleuze, ¿sí? O había, nos dejó hace un tiempo. Deleuze estudió la existencia de los no lugares, de esos espacios que uno deja de habitar. Los no lugares son los espacios de tránsito, donde uno no genera emoción, donde uno no genera cariño, donde uno no genera anécdota. Y cuando uno no genera eso, pero no lo genera permanentemente, lo que empieza a perder es vida. La vida es la experimentación, por eso yo les decía que este texto viene desde otro código de lectura, que es el de la filosofía, ¿sí?, existencialista principalmente, y del análisis también, por otro lado, de lo que es la arqueología del ser. Entonces, nosotros, como les decía, estábamos en una ciudad escénica, ¿sí?, donde sabíamos dónde estaba el bar, que podíamos ahí ir, sentarnos, encontrarnos, que nos vean, ver, y ahí generábamos el vínculo. Ahí sabíamos que a cada hora, todos los días, pasaba fulana, mengano, sultano, y si teníamos ganas de engancharlo o engancharla, ahí nos íbamos a quedar. Sabíamos, podíamos marcar rutina. Ahora, ¿qué rutina vamos a marcar si la gente no nos ve y no los vemos? Empieza la circulación directa, ¿sí? Pasamos por encima de la ciudad. No nos quedamos, no la vivimos, no la habitamos, no generamos anécdotas. Pero además de eso empieza a pasar algo. Pasamos de una sociedad de vigilancia donde el otro y nosotros mirábamos y controlábamos qué es lo que el otro hacía, a una sociedad de control. Una sociedad de control que no necesita de alguien que me esté mirando para saber qué es lo que yo estoy haciendo. Para eso hoy está Google, para eso hoy está Zoom, para eso hoy está el Big Data. Entonces, si yo me quiero comprar una cartera y busqué en algún momento cartera, ya saben dónde encontrarme para venderme la cartera que yo quiero comprarme. ¿O no les pasa a ustedes? ¿No han buscado últimamente, no sé, teléfono, computadora y demás, y después les empieza a aparecer en el Facebook, en el Twitter, en el WhatsApp, en el mail? Che, mirá, no te pierdes la oferta. ¿Cómo sabe esta gente? Incluso hay receptores que en nuestros teléfonos, los smartphones, reconocen cuántas veces nosotros decimos algo y lo registran, y después curiosamente nos aparece la publicidad de eso que estamos buscando. Eso no es magia, eso es tecnología. Perdón, ¿qué decía? Hay un documental. Sí. En Netflix ahora hay un documental que explica todo eso. Está muy bueno. Exactamente, no me puedo acordar. Muy bueno. La era de las redes sociales, algo así. El dilema de las redes sociales. El dilema de las redes sociales. Espectacular. Genial, sí. Tiene que ver con esto. Yo antes, para poder comprarme un zapato, una cartera, tenía que salir de mi casa, chicos. Antes, para comprar la verdura, tenía que salir de mi casa. Hoy no sé cómo se manejan ustedes, pero yo no hago una compra fuera de mi casa. Salvo que tenga que salir obligatoriamente, si no, todo lo encargo por WhatsApp. Tengo más vínculo hoy con el señor del WhatsApp de la verdulería que cualquiera de mis compañeros de trabajo. Entonces, la ciudad empieza a desaparecer, empieza a dejar de ser un espacio de conexión con otro, y un espacio de construcción de identidad. Los que somos un poquito más viejos sabemos y hemos vivido la ciudad como el espacio para recorrerla. Era la cuestión de cruzarse de barrio e ir a buscar a la amiga, el amigo, para saber cómo estaba. Y en el medio la anécdota. Hoy eso, o en ese escenario, que en realidad lo que, como les decía yo, ¿por qué les hice la introducción que les hice? Porque lo que se pretendía hacer era justamente esto, diluir el espacio de encuentro. Porque cuanto menos nos encontramos entre nosotros, menos posibilidades tenemos de coincidir en algunas cosas. O en todo caso, más posibilidades existe de que nosotros seamos manipulados por los mensajes que están precodificados en otro espacio. ¿Por qué? Porque nosotros no vemos, no sentimos, no palpamos qué es lo que le pasa al otro. Solamente vemos lo que nos muestra la pantalla, y la pantalla nos muestra lo que quiere ese determinado grupo específico que nosotros veamos. Y esto del dilema de las redes sociales
es muy nuevo porque las redes sociales vienen después del 2001, pero ya para el 2001 se has estado planificando cosas así. Porque este plan de desarrollo del teletrabajo tenía que ver justamente con eso, con desaparecernos del espacio y concentrarnos en la red. Y después, bueno, obviamente, y como consecuencia de eso empieza a aparecer la fábrica como espacio de dilución, va a desaparecer la fábrica. De hecho, hoy desaparece la fábrica, esa fábrica que nosotros pudimos ver durante más de un siglo, que concentraba miles de personas dentro de un sector de personas que interactúan entre sí. Hoy quizás queden las cáscaras, pero cuando uno va a ver adentro, se encuentra con máquinas, con instrumentos operando y no con gente. Hoy a la mañana estaba leyendo, por ejemplo, un informe que me hubiese gustado haberlo encontrado antes, tal vez para que lo podamos compartir, pero ya es medio tarde, sobre un análisis que pasó en Quilmes, en la cervecería. Y el informe arranca previo desde el comienzo de la empresa, que tiene más de 100 años, y una de las cosas que me llamó poderosamente la atención es que llegaba hasta la década del 90 cuando empiezan a incorporar sistemas de automatización. Y entre lo que fue el 80 y mediados del 90, la empresa pasó de tener 1000 obreros por turno a 250. ¿Sacaron la cuenta ustedes cuántas personas quedaron sin trabajo? 750. 750. Pero siempre les digo, cuando hablamos de 750 personas sin trabajo, mínimo pensemos que hay otra persona atrás. Por lo tanto, si estamos hablando de una pareja en la que habían 2 ingresos, el único ingreso que queda, hay que pensar lo que se divide en 2 porque hay que sostener al otro. Pero ni que pensemos cuando hay una familia detrás. Por lo tanto, no son solamente 750 los que se quedan sin trabajo. Son familias enteras que se quedan. Y acá no hay vuelta atrás. No es que los echaron porque hubo una crisis económica. Los echaron porque no los necesitaban más. ¿Sí? Entonces, estamos hablando que el proceso de informatización necesita y requiere que nosotros empecemos a pensar qué vamos a hacer con nosotros. Nosotros o quienes nos gobiernan empiezan a pensar realmente qué van a pasar con nosotros, que somos seres humanos, que no vamos a desaparecer porque la empresa no nos necesite más. Vamos a seguir existiendo y además vamos a seguir coexistiendo. Porque en la medida, no me acuerdo, no, con ustedes no, con el grupo del miércoles, hablábamos de que hoy, de pensar en que te jubilás, te vas a tu casa y ya está, es una utopía, no te alcanza, por lo tanto del mercado laboral no te vas, pero mientras vos permaneces dentro del mercado laboral, hay gente mucho más joven que vos que está queriendo entrar a trabajar porque le llegó la hora, porque si no trabaja en la casa no comen, porque si no trabaja no puede estudiar, no puede crecer. Entonces, ¿qué empieza a pasarnos, chicos? ¿Qué empieza a pasarnos? Empieza a pasarnos que desaparece la existencia poética. ¿Y qué es esto? Anótenlo por ahí. La poiesis es al mismo tiempo en lenguaje, en griego antiguo, en latín, la poiesis es sistema de producción y poética a la vez. Increíblemente, cuando nuestro sistema actual, nuestro sistema capitalista actual se empieza a gestar, se gesta justo sobre estas 2 patitas, sobre la producción, sobre la creación de nuevos sistemas productivos que amplían la capacidad productiva, pero al mismo tiempo tenían un buen margen de creatividad. Esa creatividad fue la que le permitió durante mucho tiempo a muchos mejorar su situación laboral, mejorar su calidad de vida y producir cosas que mejoraban la existencia del entorno. Pero hoy, tristemente hoy, ¿sí? En ese momento se pensaba conseguir que humanos autómatas.
que estén frente a una computadora y solamente aprieten una tecla. Que se gana, que vigilen que el sistema funciona. Quizás habían trabajos en los que no necesitaban que alguien tuviera demasiado conocimiento. Con que tuvieran una computadora y conexión alcanzaba, porque lo único que tenían que hacer era estar sentados 8 horas frente a una máquina vigilando que el sistema no se caiga. Porque si el sistema se caía, tenían un código como para activarlo y hacer que siga funcionando. Ese sistema o esa propuesta de trabajo, que obviamente uno dice, bueno, pero pueden trabajar muchos. No, con uno se alcanza. No necesitaría mucha formación, pero tampoco necesita mucha creatividad. Y lo que termina haciendo lo que termina produciéndole al ser humano es una alienación tremenda. No puede pensar. Entonces le dicen, anda a la derecha, va a la derecha. Le dicen, saltá, salta. No critica. No cuestiona. Y si nosotros seguimos sin criticar, sin cuestionar, sin preguntarnos, ¿qué podemos hacer nosotros? Porque no nos hacemos cargo y lo delegamos en otro. Y entonces estamos complicados. Porque lo que ha hecho que la humanidad sobreviva hasta ahora ha sido justamente la conjunción de la producción y la capacidad creativa para mejorar esa producción. Otra de las cosas que empieza a pasar es el no se habita. Y hoy se ve tremendamente. Yo no había repasado este texto desde este lugar hace mucho tiempo en realidad. No se veía tanto. ¿Por qué? Porque esta cuestión de la virtualidad aceleró procesos enormes. Pero por ejemplo en esto que decían ustedes del dilema de las redes sociales, habla de la cantidad de adolescentes que se suicidan por la cantidad de críticas que reciben del resto. ¿Y quién es el resto para criticarte? ¿Por qué estamos tan endebles y tan vulnerables a lo que diga el otro? ¿Por qué nos exponemos tanto a lo que dice el otro? ¿Qué importa lo que dice el otro? Lo que importa es que yo esté bien. Mientras yo no lastime a nadie, el resto que haga de su vida lo que tenga ganas. Sin embargo, estamos en una situación en la que ni siquiera somos nosotros los que nos exponemos. Exponemos lo que los filtros de belleza nos permiten que expongamos. Entonces no habitamos el espacio, no vivimos, no nos sentamos, no nos sentimos a nosotros. Estamos muy preocupados cómo damos en la cámara. ¿Damos bien? ¿Damos mal? ¿Qué importa eso? Si nada más es una imagen de un momento específico de nuestra vida, porque todos nosotros cambiamos, todos nosotros crecemos, ya lo dijo Heráclito. Nadie se baña 2 veces en un mismo río. ¿Por qué? Porque el tiempo pasa y nosotros también. Entonces, ¿por qué dejar que pase la vida? ¿Por qué dejar que dibujemos nuestra existencia a través de, hoy más que nunca, las redes sociales y no empezamos a vivirla nosotros concretamente? Y no le pasa a una sola generación, le pasa a muchos. Hace un tiempo, no mucho, alguien me llama y me dice, ¿viste lo que publiqué en las redes? ¿Viste lo que publiqué en las redes? Le digo, ¿sabes qué? Hace mucho que no consulto las redes. Desde que pude desligar esa tarea y se la pude adjudicar a una compañera de trabajo porque tiene directamente que ver con lo de ella, mientras a mí me informen lo que dicen las redes sociales, yo he decidido hace 2 meses no volver a meter en Facebook. Ni en Facebook, ¿Cómo hizo? ni en Instagram, nada. Necesitaba sanidad mental. Entonces, la pregunta era, no sé nada de vos, no publicás nada, llámame. Llámame y te vas a enterar por qué no publico nada en ninguna red social y por qué prácticamente he eliminado mi existencia del sistema. Y ahí te vas a enterar. Y eso es habitar, es conectar con el otro cara a cara. Escucharle el tono de voz al otro. No todo el tiempo cara y sonriente. Y eso es lo que se va perdiendo cuando la tecnología y la informática y la virtualidad nos envuelve y nos distancia. Relación provocante con el entorno. Esto también empieza a pasar. Y tiene que ver con justamente la dilución, ¿sí? de la creatividad, del cuestionamiento. Empezamos nosotros a
dejarnos llevar por lo que pasa alrededor. Y no me paro. Digo, che, esto no me gusta, esto no es para mí, esto no lo quiero. A ver qué podemos hacer. Y empezar a tener la idea de que uno no es uno solo. Si a uno le pasa a otro. Busquemos al otro que le pasa. Y veamos qué podemos hacer juntos. Pero ¿saben por qué no podemos pensar más eso? ¿O por qué nos cuesta tanto ponernos de acuerdo y pensar en eso? Porque hemos perdido la subjetividad, hemos perdido la individualidad, sin querer nos hemos dejado arrastrar y nos hemos transformado en el estereotipo que el otro desea de nosotros. Y ese otro es alguien que está detrás de todo esto, es el señor Zoom y lo que sea, que nos ve a nosotros como un número para vendernos algo. Entonces, si yo me salgo del molde, ¿por dónde me agarran? ¿Qué me vas a vender si no sabes quién soy? En cambio, si yo me obsesiono con encajar en el estereotipo y a estar sin like, entonces bárbaro, soy carne de cañón. Y soy un número que venden por mí. Y después, la enajenación del entorno. Esto es algo que también lo robé, obviamente, ¿sí? De un señor maravilloso que se llama Heidegger, que tiene su lado oscuro. Van a buscar y les va a parecer que era un filósofo del nazismo, y así es, pero aparte de eso, y más allá de eso, su obra teórica es muy interesante de leer, y si quieren búsquenle su romance de Heidegger con Hannah Arendt, y se van a sorprender de lo que significó esas dos personas que pertenecían a dos mundos totalmente distintos, y sin embargo vivieron una historia maravillosa, esas de cuento. Enajenación del entorno. ¿Saben cómo se traduce en esto? Eso no es mi problema. ¿Cómo que no es tu problema lo que pasa alrededor? No, no es mi problema, problema tuyo, problema del otro. Al final pasamos toda la vida sin hacernos cargo de nada, transitamos, vamos, circulamos, pero no nos paramos nunca a hacernos cargo de nada. Había una frase por ahí que decía, está muy de moda soltar esto, soltar, dejar fluir. ¿Cuándo te vas a hacer cargo de algo entonces? Si te la pasás la vida soltando, ¿con qué te quedás? Empieza a pasar esto, no dejamos nada, ¿sí? No nos influenciamos, no influenciamos, no dejamos nada. Alguna vez decían que cuando uno plantaba un árbol, le escribía un libro y tenía un hijo, ya había hecho la vida. ¿Hoy qué dejamos? Una cuenta en Instagram. Profe, yo creo que todo esto de dejar de lado, no hacerse cargo, todo eso es como minimizar la realidad. Como que al fin y al cabo, por más de que estemos conectados a través de una cámara, uno se informe por las noticias o por a través del teléfono, la tele, la radio, todo eso, y termine cambiando porque directamente no le interesa, es como minimizar lo que pasa alrededor. Y en el momento en el que uno quiere o necesita como hacerse notar, en ese momento como que puede llegar a sentir que ¿para qué lo va a hacer si al fin y al cabo, como yo minimizo lo que pasa alrededor, el resto va a hacer lo mismo con lo que hago yo? Es así, Agustín. Empieza a vivirse, y yo les repito, este texto es del 2001, 19 años tiene este texto. ¿Sí? Ni me acuerdo cuándo lo escribí, me parece que por agosto, septiembre. 19 años tiene. Y esto es el resultado del análisis de qué es lo que se pretendía lograr en ese momento con el desarrollo del teletrabajo como estructura de gobierno, como política de gobierno. Se pretendía esto, justamente. Que no me importe lo que le pasa al otro, porque no lo tengo al otro presente, porque no lo siento, porque no lo veo. Porque yo, ustedes me van a... ¿Cómo está? Perfecto. Ustedes me han visto muy cansada y en algunos momentos por las situaciones que me han sobrepasado se los he tenido que contar para que puedan entender por qué mi cara. Pero también ustedes, la cantidad de cosas que ustedes me han volcado a mí,
para que yo pueda entender qué es lo que les estaba pasando, es increíble. Y no ha pasado eso en el presencial, pero en el presencial pasaban otras cosas. Yo veía a los estudiantes entrar y las veía las actitudes corporales. Y veía cuándo se sentaban adelante, cuándo se sentaban atrás, quién hablaba con quién. Entonces uno podía ver la dinámica de grupo. Y podías entender otras cosas. Y también podías guiar y acomodar esto. Pero tristemente hoy nos toca vivir de prepo esta situación. Y en el vivir de prepo, y con esto ya voy cerrando, he visto muchas frases y muchas cosas colgadas que dicen algo así como: a partir de esto ya sabes con quién sí y con quién nunca más. Y la verdad es que yo no sé si es tan así, porque lo único que vemos son fragmentos del otro. Cosa que en otro momento, uno conviviendo, uno puede saber hasta dónde la solidaridad, hasta dónde el compañerismo, qué realmente es lo que importa, qué realmente es lo que no le importa. Hoy todo lo podemos resolver con emojis, chicos. Alguien me manda un mensaje de buenos días y con un solcito sonriendo y una manito haciendo así, ya está. Listo. Interpreta lo que quieras. Profe. Sí, cerramos. Yo no sé si es por la sociedad de consumo que tenemos, pero es como que ya no es importante trascender. Es como que venimos a gastar lo que podemos y generar likes, como usted decía, y después nada más. Gracias, David, por la palabra que usaste. Es una palabra muy importante la que vos usaste. Es trascender. Es trascender. ¿Para qué estamos acá? Para consumir pasa con la música. A mismo. Hay que dejar una huella. Pasa también con la música, profe. Yo a veces escucho a alguno que cantan y no sabe qué está diciendo, pero son los videos más mirados en YouTube y no sé, ni siquiera tienen voz, o sea, directamente no lo entiendo, los de trap y eso, no sé qué dicen. Sí, yo tampoco. La verdad es que quisiera entender algo, alguna canción de trap, la he escuchado, Claro, no entiendo qué dice. No tienen Igual voz, no no sé, y se ha dejado de lado, qué sé yo, cantantes como un ejemplo, ¿no? Barilar y lo que realmente tienen voz ya no trascienden, como decía David, sino que ya no, es lo que la gente consume. O es lo único que le dejan a las personas consumir. No sé, alguien está hablando de fondo, no sé, no escuché. No, decía, pasa que si no, hoy en día en las letras no denigran, no hacía, digamos, a la droga, al sexo, todo eso. Parece que no hay canción si no tiene eso. Por eso se pierde el sentido, digamos, de los verdaderos músicos, de la música de antes. Está bien que nosotros hablamos también porque ya estamos más grandes. Pero es verdad, hay distintos músicos. Las letras de antes, sin ir más lejos en las cumbias, todo. Hoy en día es como que no vale nada, ya una mujer no vale nada según las letras, ¿no? No, vos no escuchaste las de Karol G, las últimas. Las últimas son re feministas. No sé si va por ahí. En realidad va por ahí. Estás agarrando a una que otra, pero agarraba Bunny. Está bien, sacá Karol G, sacá, ¿qué son? Del montón 2, pero después... De una en 5.000. Sí, feminista y que me agarra, que me hace, que me... ¿Entendés? O sea, hablando más de lo mismo. Defienden de un lado y del otro, no sé. Es que en realidad es el consumo del ser humano lo que se está promoviendo desde la cultura masiva, o desde la industria cultural, para decirlo correctamente. Porque nos transformamos nosotros también en mercancía. Porque si no nos transformamos en un producto vendible a través de las redes sociales, sentimos que no existimos. Y ahí es donde empieza a aparecer en las placas más grandes, porque ustedes se habrán dado cuenta que yo les presento un resumen del resumen, digamos. Lo que empieza a pasar es que
terminamos teniendo un vacío existencial tan grande que no nos podemos asir de nada, no nos podemos agarrar de nada. Y nos necesitamos, porque eso todavía sigue siendo parte de nuestra existencia, necesitamos sentir que valemos para alguien, pero porque valemos por algo mucho más profundo. Pero como ya no nos podemos conectar con nuestra profundidad, porque nuestra profundidad está desmerecida en esto, se va diluyendo, ¿Cómo, Antonella? ¿Cómo, Antonella? Se activó sin querer. Ah, bien. Bueno, con esto ya terminamos la clase y los contenidos teóricos, ¿sí? ¿Alguna duda sobre lo que vimos recién, sobre el neoliberalismo? Si no, recuerden que por ahí necesitan como, este último texto tiene otra densidad distinta de las que veníamos hablando, las otras son más de carácter histórico, tiene otro peso, va por otro lado. Más allá de describir una situación y una posibilidad, va por otro lado, que tiene que ver con entender para qué estamos o pensar qué vamos a hacer de nosotros en el presente y en el futuro. Sí. Y por ahí necesitan deglutir un cachito más esto. Recuerden que la plataforma está abierta. Les pido por favor que revisen las entregas. No me acuerdo cuándo se les cerraba a ustedes la entrega. Creo que mañana, si no me equivoco. No, miento, no, los estoy asustando, el 14, no me acuerdo cuándo era la fecha. El 12. El 12. El 12. Profe, una consulta, no, capaz lo dijo cuando arrancó la clase, pero bueno. ¿Cuándo era la fecha del parcial? La semana que viene. Ah, ok. Después tenemos... Profe, ¿puede hablar de lo del parcial? Sí, Mariana, ahora iba a ir para eso. Bien, el parcial va a ser de 24 horas, como lo habíamos hecho la vez anterior. Todavía no lo armé, ¿sí? Así que vamos a tener que esperar que surja este cerebro. Pero es muy probable que no sea con multiple choice, sino con algún texto, algún elemento que ustedes tengan que analizar y hacer una devolución o hacer una tarea ensayística, ¿sí? Pero va a ser la clase que viene, nos vamos a volver a conectar ya con el parcial habilitado para poder compartirlo, para poder revisarlo, revisar las consignas y aclarar las dudas, ¿sí? Y va a ser como les decía, con 24 horas para que tengan para desarrollar. ¿Tenemos que dar el presente el lunes, profe? Yo lo que les voy a tomar el presente es cuando entregan el parcial. Ok. ¿Sí? Ahí les voy a tomar el presente. Bueno, los menciono los que tengo marcados, así después se van desconectando. ¿Qué les iba a decir? Tengan, por favor, revisen que hayan entregado todo. Ahí yo, alguno... Sí, entra todo, Mayra. Todo. Unidad 2 y unidad 3. Entra todo. ¿Qué les iba a decir, chicos? Vamos a dejar de grabar así, más fácil.